Un modelo matemático es una descripción matemática de un fenómeno real. Puede ser la rapidez con la que cae un objeto, el crecimiento de cierta población, también puede ser la demanda de cierto producto. El propósito del modelo es comprender el fenómeno y hacer predicciones acerca del comportamiento en un futuro. Existen muchos tipos de funciones que pueden modelar estos fenómenos de la vida real. Por lo tanto, a continuación veremos ciertas descripciones de tipos de funciones, tanto sus gráficas y algunos ejemplos. Cuando nosotros decimos que y es una función lineal que depende de x, estamos diciendo que su gráfica es una línea recta. Todas las funciones lineales se pueden representar de la siguiente manera, diciendo que y es igual a una función que depende de x. Y esta función va a estar dada por la forma mx más b. Aquí la m va a significar la pendiente. La pendiente, en otras palabras, va a hacer referencia a qué tan inclinada va a ser nuestra función lineal. Por otro lado, b va a hacer referencia a nuestra intersección con el eje y. Una característica de estas funciones lineales es que siempre crecen o decrecen a razón constante. Vamos a observar estas características en el siguiente ejemplo. Entonces, como nosotros habíamos dicho, una función lineal es aquella que tiene la forma de mx más b. Entonces vamos a darle dos valores a mx más b para aterrizar la idea. Supongamos que y es igual a 2x más 3, puede ser. Observemos que aquí nuestra variable dependiente es y nuestra variable independiente es x. Por lo tanto, vamos a asignarles algunos valores a x y ver el comportamiento de esta función en el eje y. Entonces vamos a realizar una pequeña tabla donde vamos a asignarle algunos valores a x. Vamos a asignar el valor de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esta asignación de valores no es única, pero me va a permitir observar muy bien qué pasa con esta función alrededor del origen. Entonces, para saber qué valor le corresponde en y acerca de esta función, basta simplemente con coger mi función 2x más 3 y reemplazar mi letra x por cada uno de los valores que dije que le iba a evaluar. Entonces, el primero es menos 2, entonces vamos a evaluarlo. Hacemos y igual a 2 por x, que en este caso es menos 2 más 3. Menos 2 por 2 da menos 4, menos 4 más 3 es menos 1. Entonces en y, cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Por otro lado, tenemos y igual a 2 por menos 1 más 3. 2 por menos 1 da menos 2 más 3 me da 1 positivo. Siguiente, y igual a 2 por 0 más 3. 2 por 0 me da 0, 0 más 3 me da 3. Por lo tanto, en 0, y vale 3. Siguiente, y igual a 2 por 1 más 3. 2 por 1, 2, más 3 me da 5. Y por último, y igual a 2 por 2 más 3. Entonces 2 por 2, 4. 4 más 3 me da 7. Entonces aquí en mi tablita, cuando x valía 1, y vale 5. Y cuando y valía 2, cuando x valía 2, y vale 7. De aquí nos podemos dar cuenta de la primera característica que cumplían nuestras funciones lineales, y es que estas van a crecer o decrecer a razón constante. Como podemos observar aquí, de menos 1 a 1
mi función en y cambió 2 unidades, de 1 a 3 también cambia 2 unidades, de 3 a 5 me cambia 2 unidades y de 5 a 7 cambia 2 unidades. Esto puesto que la función es lineal y su razón de cambio siempre va a ser constante. Vamos a realizar la gráfica de la función lineal. Para esto vamos a utilizar nuestra tabla y ubicar estos puntos en nuestro plano cartesiano. Entonces, el punto menos 2, menos 1 estaría más o menos aquí, menos 2, menos 1. El siguiente punto, menos 1, 1, estaría aquí, menos 1, 1. El siguiente, 0,3, 0 en X, 3 en Y, estaría más o menos aquí. El siguiente punto, 1,5, 1 en X, 5 en Y, estaría aproximadamente en este lado. Y el último, 2,7, estaría ubicado aquí. Démonos cuenta que estos puntos están perfectamente alineados en una línea recta. Vamos a tratar de dibujarla a pulso. Por lo tanto, a medida que vamos dándole valores a X y los vamos representando en el plano cartesiano, estos se van ubicando perfectamente en una línea recta. Vamos a continuar describiendo lo que van a ser las funciones polinómicas. Entonces, nosotros vamos a decir que P es una función polinómica, es polinomio, si P de X es de la forma a sub n por X a la n más a sub n menos 1 por X a la n menos 1 más a sub n menos 2 por X a la n menos 2 más así hasta llegar a sub 0 por X a la 0, que pues X a la 0 es una constante. Bien, entonces aquí tenemos que hacer la aclaración que los n's son números enteros no negativos. En otras palabras, estamos diciendo que n pertenece a los z positivos. Entonces, algunas características de estas funciones polinómicas es que el dominio de estas funciones son todos los reales. Entonces, el dominio de P va a ser todos los reales. ¿Listo? Esto quiere decir que su dominio abarca desde menos infinito a infinito. Recordemos que cuando nosotros hablábamos de dominio, era todos los valores que puede tomar nuestra función. Entonces las funciones polinómicas no tienen ninguna restricción. Adicionalmente, podemos decir que si a sub n no es 0, entonces el grado del polinomio va a ser n. ¿Qué quiere decir esto? Que el grado de cualquier función polinómica va a ser la variable con el exponente número mayor. Esto quiere decir que el grado de un polinomio va a ser el exponente más grande que tiene nuestra variable independiente. En este caso, pues si a sub n es 0, quiere decir que el primer término que tengo no se me cancela, por lo tanto su grado va a ser de n. Como ejemplo podemos tomar el siguiente polinomio. Supongamos que tenemos el polinomio 2x a la 6 más 8x a la 4 menos raíz de 5x más pi. Entonces esta es una función polinómica ya que tiene la forma de arriba y los exponentes de cada una de las variables son números enteros positivos. Entonces para esta función polinómica
el grado de mi función va a ser 6, puesto que el exponente más grande que yo tengo es el exponente número 6. Entonces, si este es P, el grado de P es 6. Como principal característica de las funciones polinómicas es que la gráfica de estas funciones siempre van a ser funciones suaves. Eso quiere decir que cuando yo las quiera graficar, su gráfica va a estar dotada por algunas curvas. Esto quiere decir que las funciones polinómicas en su gráfica no tienen picos, no tienen punticas. Estas funciones no pueden terminar con un pico de esta forma. Siempre van a ser funciones suaves, transitables. Esta es una propiedad que se va a discutir mucho más adelante cuando estemos hablando de diferenciabilidad. Como principales ejemplos de las funciones polinómicas, nosotros tenemos los que son las funciones cuadradas y las funciones cúbicas. Entonces, una función cuadrada va a ser una función polinómica cuyo grado sea 2. Eso quiere decir que una función cuadrada puede ser de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, haciendo la aclaración de que pues este a es distinto de 0, puesto que si es 0 pues ya no tendría esta función grado 2. Las gráficas de las funciones cuadradas son funciones parabólicas. Por tanto, su gráfica puede ser una parábola que abre hacia arriba, como en esta primera gráfica de la izquierda, o una parábola que abre hacia abajo, como nuestra gráfica de la derecha. Estas funciones cuadráticas, pues cada una va a tener un mínimo y un máximo absoluto, relativamente. Igual, pues como estas funciones son funciones polinómicas, aparte de ser funciones cuadradas, su dominio son todos los números reales. Otro tipo de función polinómica muy famosa es la función cúbica. Las funciones cúbicas son funciones de la forma f de x igual a ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d, donde a, de nuevo, es distinto de 0. Puesto que si es 0, pues ya el grado de esta función no sería 3 y por lo tanto no sería una función cúbica. Las gráficas de las funciones cúbicas son funciones, de nuevo, que son suaves, son transitables, no tienen picos y su forma es más o menos así, una S estirada. Vamos a continuar entonces describiendo lo que van a ser las funciones racionales. Las funciones racionales es una función la cual va a ser el cociente de dos polinomios, de un p de x y un q de x. Estas funciones racionales van a ser distintas a las funciones polinómicas en el sentido de que su dominio no puede ser todos los números reales, puesto que acá existe esta división entre el polinomio q. Entonces, esta fracción solo es posible para los valores de x que hacen que q de x no sea 0. Entonces, el dominio de f de x no necesariamente son todos los reales. Observemos un ejemplo de una función racional. Una función racional podría ser f de x igual a 2x a la 4 más x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 4. Observemos que esta es una función polinómica, puesto que el numerador y el denominador son polinomios.
Ahora bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Puesto que nosotros tenemos acá una división, este denominador x a la 2 menos 4 no puede ser 0. Entonces, para que esta función tenga sentido, es necesario que el denominador no sea 0. Entonces, para eso vamos a hallar cuándo es que este denominador se me hace 0. Entonces, yo quiero saber qué pasa cuando x al cuadrado menos 4 me da 0. Como podemos observar, para este ejemplo, x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, por lo tanto, lo puedo factorizar como tal. Entonces, este es x menos 2 por x más 2. Y esto es igual a 0. Acá tenemos una multiplicación de dos factores que da 0, por lo tanto, cada uno de los factores puede ser 0. Entonces, x menos 2 es 0. O x más 2 es 0. De mi primera conclusión, el 2 está restando, pasa a sumar, entonces tenemos que x es igual a 2 positivo. O de mi segunda conclusión, el 2 está sumando, lo puedo escribir del otro lado restando, entonces es x igual a menos 2. Entonces, la única forma de que este denominador x cuadrado menos 4 sea 0 es en caso de que x valga 2 o valga menos 2. Así pues, el dominio de esta función van a ser todos los reales, excepto cuando vale menos 2 y cuando vale 2. En estos dos puntos, mi función no va a estar definida, por lo tanto, es necesario sacarlo del dominio. Las funciones trigonométricas son aquellas que se estudiaron durante la sección de trigonometría. Nosotros siempre estudiaremos estas funciones trigonométricas medidas en radianes, a menos de que se especifique lo contrario. Entonces, f de x igual a, por ejemplo, seno de x. Se entiende que pues x es un ángulo y cuya medida está medida en radianes. Para las gráficas de seno y coseno son funciones ondulatorias, como puede ser el seno en esta gráfica o el coseno en rojo. Entonces aquí tenemos en azul la función seno, entonces este sería seno de x, y en rojo tendríamos entonces la función coseno de x. Como particularidad acerca de este tipo de funciones es que las funciones seno y coseno tienen un periodo de 2π. Por lo tanto, tenemos la siguiente igualdad. Seno de x más 2π va a ser igual a seno de x, puesto que cada 2π va a dar exactamente lo mismo. Y esto mismo ocurre para el coseno. Entonces, coseno de x más 2π es igual al coseno evaluado en x. De nuevo, para este tipo de funciones, las funciones trigonométricas, su dominio van a ser todos los reales. Entonces, el dominio de este tipo de funciones son todos los reales. Adicionalmente, estas funciones normalmente están acotadas. Eso quiere decir que no van a pasar de cierta altura y no van a estar tampoco por debajo de cierta altura. Como se puede ver en estas gráficas, están acotadas, no superan estos valores. Para el caso base, en caso de seno y coseno, estos valores van a ser menos 1 y 1. Ahora bien, las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son funciones de la forma f de x igual a elevado a la x. Este es un caso muy distinto al caso de las funciones polinómicas. Recordemos que las funciones polinómicas, la base era la variable y el exponente era una constante. Para las funciones exponenciales pasa lo contrario. La base, en este caso a, es una constante y la variable va a ser el exponente. Entonces,
esta base es constante. Adicional de ser constante, necesitamos establecer ciertas propiedades sobre esta base, sobre el A, para que mi función siempre sí resulte ser una función. Las condiciones es que este A sea mayor que 0, entonces A tiene que ser un número mayor que 0. Con que sea positivo es suficiente, y adicionalmente también vamos a decir que este A no es 1. ¿Por qué toca decir que el A no vale 1? Porque entonces tendríamos 1 elevado a cualquier número. Y pues nosotros por propiedad tenemos que un 1 elevado a cualquier número siempre da 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos 1 elevado a la x, eso siempre va a ser 1, por lo tanto va a ser una función constante, no va a cambiar. Entonces hacemos la distinción con que el A sea distinto de 1 y siempre sea positivo. Esta función exponencial, en caso de que el número sea mayor que 1, va a ser esto una función creciente, y en caso de que el A sea entre 0 y 1, va a ser una función decreciente. Observémoslo. Entonces, si A es más grande que 1, entonces f de x igual a la x, la gráfica de dicha función va a ser de esta forma. Esta función va a cortar al eje y en este puntico, que es cuando x valga 0, y todo número elevado a la 0 da 1, por lo tanto pasa por 1. Entonces cualquier función exponencial siempre va a cortar al eje y en 1. Y por otro lado, si 0 es menor que a, menor que 1, entonces la gráfica de mi función va a ser así más o menos. Y de nuevo va a cortar a mi eje y en el punto 1, puesto que para ese punto pues x tiene que valer puesto que para ese punto x tiene que valer 0 y todo número elevado a la 0 tiene que dar 1. Entonces corta mi eje en esto. Una forma de observarlo es con las manos. A es positivo mayor que 1, entonces voy a coger mi mano derecha, la voy a observar así de plano, y entonces la forma que tome mi curvita de mi mano va a ser la forma de mi forma exponencial con a mayor que 1. Si a está entre 0 y 1, pues tomo de referencia mi mano izquierda, la miro así, y entonces la forma que tome va a ser la forma que va a tener esta gráfica. Para finalizar, este tipo de funciones exponenciales son muy importantes, puesto que muchos de los efectos que nosotros vemos en la naturaleza se comportan de forma exponencial. Puede ser el cálculo de intereses de algún banco, de algún préstamo, puede ser esto el crecimiento de alguna población, en particular de las bacterias, que muestran este tipo de crecimiento exponencial. Por último, nosotros tenemos las funciones logarítmicas, las cuales son funciones de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x. Estas funciones, las funciones logarítmicas, son inversas a las funciones exponenciales. Por lo tanto, el dominio de las funciones exponenciales va a ser el rango de las funciones logarítmicas, y de nuevo el dominio de las funciones logarítmicas va a ser el mismo rango de las funciones exponenciales. Por lo tanto, nosotros como teníamos que el dominio de las funciones exponenciales eran todos los reales, entonces aquí el rango de las funciones logarítmicas van a ser todos los números reales. Nosotros, como observamos en la gráfica de las funciones exponenciales, el rango de esas funciones era de 0 a infinito. Por tanto, el dominio de estas funciones, de las funciones logarítmicas, va a ser desde 0 hasta infinito. Y ahora, ¿cómo sería la gráfica? Entonces, recordemos que en la parte anterior, cuando nosotros hablábamos de la gráfica de la función exponencial, decíamos que esta cortaba al eje y, lo cortaba en el punto 1. Las funciones logarítmicas, al ser las funciones inversas a las funciones exponenciales, van a ser un espejo de las funciones exponenciales. Entonces,
como la gráfica tenía un puntico acá en 1, ahora la gráfica de la logarítmica va a pasar por 1 pero en x. Y de nuevo va a ser esta forma como de curvita, tratando de irse hacia el infinito, y acerca del eje Y se va a acercar hacia menos infinito.